En la hora de la verdad, con el patrocinio del Banco Popular. El editorial de Fernando Londoño. Nuestra Constitución política no permite la injerencia de las iglesias, de la religión en los asuntos del Estado. No lo permite. La separación entre la Iglesia y el Estado es un principio proverbial que viene, inclusive, desde la Constitución de 1886, cuando se le dio a la Iglesia católica como elemento esencial del orden social unas facultades en el campo de la educación de la juventud, que fueron ejercidas durante muchos años para bien de esta patria que tuvo en la educación religiosa un consuelo, un norte, una guía de primer orden. Esto lo decimos por la escandalosa intervención en política de los padres de la Compañía de Jesús. Ayer nuestro debate era con el provincial de la Compañía, el padre de Rú, quien dio marcha atrás en todas las cosas que dijo en la homilía de San Ignacio y resolvió referirse a la Biblia y resolvió decir que los cínicos no eran los oligarcas, que él no estaba planteando la lucha de clases, sino que se estaba refiriendo a las FARC y al ELN y a los corruptos, que sabemos las FARC y el ELN no son los que asisten con frecuencia a los cócteles desde donde se celebra la desgracia de los millones de pobres y de miserables de Colombia, que tienen esa dolorosa condición para beneficio de los que desde esos cócteles y esos congresos, y tampoco sabemos que haya congresos de corruptos, se celebra el éxito fabuloso de tener a muchos colombianos en la miseria. Ayer el padre de Rudio marcha atrás, y cuando se le preguntó por los países que él admiraba y los países que había que seguir como modelos, ya se convirtió en neoliberal. Le gusta el modelo chileno, le gusta el modelo irlandés, le gusta el modelo español del presidente Aznar y los modelos chinos hindúes, que son modelos clásicos de economía liberal que han rescatado sobre la base de la libre competencia, del libre ingreso de capitales y de tecnologías a esos países atrasados en verdaderos promotores del desarrollo universal. Pero bien, estábamos en eso cuando aparece otro cura jesuita, es decir, este subordinado al padre de Rú, el padre Javier Giraldo, el de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que es un reducto de las FARC, absolutamente claro, eso está para la historia, y la Comisión Intereclesial, que ha perseguido a los negros del Bajo Atrato para llevar a todos los amigos que vienen también reclutados por las FARC para tomarse esas regiones del Bajo Atrato. Pues ahí veníamos en ese debate con el cura Giraldo, cuando aparece el respaldo que le da el padre de Rú, que coincide con una carta que el cura Giraldo manda a un tal John en la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos, carta pública, y desde luego lo que se pretende es que sea pública, que es una carta obscena. Es una intervención la más indebida de las autoridades de la Iglesia en la política colombiana y un sartal de calumnias que nos ofende a los colombianos porque a muchos comprende. Leamos algunas partes de esa carta para que no se nos diga que hacemos festín sobre un documento escrito que la gente no conoce. Empieza por decir que es posible que Georgetown haya recibido mociones de respaldo para el presidente Uribe provenientes de colombianos de altas posiciones económicas o políticas, porque el pueblo no respalda a Uribe, no lo respalda sino el 80% de los colombianos. El padre Giraldo además es un mentiroso, además de calumniador, es un mentiroso compulsivo. Pero óiganme lo que dice del presidente Uribe, comillas. El solo hecho de que durante su carrera política, desde que era gobernador del departamento de Antioquia, 1995-1997, hubiera fundado y protegido tantos grupos paramilitares, llamados eufemísticamente Convivir, que asesinaron y desaparecieron a millares de personas y desplazaron multitudes, cometiendo otras muchas atrocidades, ya implica una exigencia de censura ética para encomendarle cualquier responsabilidad en el futuro.
El presidente Uribe, pues, no solamente es un protector de los paramilitares, sino que es su fundador. Y es el fundador de una organización que asesinó y desapareció a millares de personas. No hay un asesino parecido a Álvaro Uribe Vélez, según esta ética jesuítica que se expresa en carta a los directivos de Georgetown para que rechacen al presidente Uribe como uno de sus catedráticos. Agrega: además, comillas, fue escandalosa durante su gobierno la práctica de los falsos positivos, consistente en asesinar civiles, principalmente campesinos, y después de muertos vestirlos de combatientes para justificar su muerte. Con ello pretendía mostrar victorias militares falsas sobre los rebeldes y eliminar a los activistas de los movimientos sociales que buscan la justicia. Álvaro Uribe, pues, es el autor de los falsos positivos, que el mismo cura Giraldo precisa en 14.000 dentro de su periodo. Álvaro Uribe asesinó a 14.000 personas para encubrir la verdad y para perseguir a los movimientos sociales que buscan justicia, como el del mismo, que busca justicia con la plata europea de la que nunca le explica a nadie cuál es su destino. Agrega este jesuita político respaldado por el provincial de la Compañía de Jesús. Comillas: la corrupción durante su gobierno fue más que escandalosa, no solo por la presencia de narcotraficantes en los puestos públicos, sino porque el Congreso y muchos cargos de gobierno fueron ocupados por delincuentes. Entonces, la cosa pues ya está clara, es el Congreso también, es el gobierno ocupado por narcotraficantes. No dice quiénes, muy jesuítico, muy referencia a los cínicos, muy evasor de la verdad para lanzar estas afirmaciones escandalosas. Agrega: fue escandalosa la compra de conciencias para manipular los aparatos de justicia, lo que terminó destruyendo en niveles muy profundos la conciencia moral del país. También fue escandalosa la corrupción con que sus ministros más cercanos manejaron la política agraria para favorecer a los más ricos con los dineros públicos, mientras impedía y estigmatizaba los proyectos sociales. La corrupción de sus hijos para enriquecerse a costa de ventajas del poder escandalizó en su momento a toda la nación. Entonces, ahí pues vamos en que el presidente obstaculizó todos los programas sociales. Este curita, desde luego, olvida las hazañas del gobierno desde el SENA, la cobertura total en educación, la cobertura total en salud, las hazañas de acción social de la Presidencia de la República en los lugares más apartados del país y la devoción que los colombianos tienen por el presidente Uribe, especialmente los colombianos más humildes. El uribismo está encuadrado en Colombia entre la gente más humilde, entre la gente más sencilla, porque a todos ellos llegó ese gobierno con sus bondades, con su apoyo, con la creación de un nuevo orden social en el país. Para terminar, la carta diciendo: la decisión de los jesuitas de Georgetown de ofrecerle una cátedra a Álvaro Uribe no solo ofende profundamente a los colombianos que aún conservan principios éticos, sino que pone en alto riesgo la formación ética de los jóvenes que acuden a nuestra universidad en Washington. ¿Dónde queda la ética de la Compañía de Jesús?, se pregunta este calumniador, este mentiroso, este amigo de los guerrilleros de las FARC, allá en el Bajo Atrato. Eso es lo que se pregunta, y los que apoyamos al presidente Uribe es porque no tenemos principios éticos. ¿No es esto una escandalosa intromisión de un brazo de la Iglesia Católica, de los jesuitas, en los asuntos políticos? ¿No es este un caso patente de lo que es la radicalización de un sector de la Iglesia que viene desde el cura Camilo Torres y desde la teología de la liberación, pasando por Domingo Laín y por el cura Pérez y por todos los curas que crearon el ELN para tratar de subvertir el orden en la nación? ¿No es esta
una carta sencillamente repugnante, llena de mentiras, de las más escandalosas afirmaciones en contra de un hombre que la mayoría de los colombianos consideramos el mejor presidente que ha tenido la República, y esto tiene el respaldo del provincial de la Compañía de Jesús, quien salió ayer a hacer una encendida defensa del cura que es capaz de escribir estas cosas. Uno se pregunta, ¿en dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? El país tiene que abrir los ojos, y los jesuitas representados por su provincial, que desde luego no son todos, muchos jesuitas están horrorizados de lo que está pasando y horrorizados de este lenguaje y de estas actuaciones del CINEP, que es una organización de jesuitas que persigue al país. Ahora está pidiendo que lo descalifiquen en materia de derechos humanos, como está pidiendo desde luego que el presidente Uribe sea rechazado como catedrático en Georgetown. Dios mío, que alguien nos defienda, porque cuando la sal se corrompe, ¿qué es lo que sucede entonces? Los padres de la Compañía de Jesús, por mucho que el provincial haya tratado de dar marcha atrás y a enemigo que huye puente de plata, están en esta escandalosa intromisión en los asuntos de la política colombiana. El padre Javier Giraldo, respaldado por el padre de Ru, es un calumniador, es un mentiroso, es un hombre cercano a las FARC y es la Compañía de Jesús la que se hace representar de esa manera por un cura de tan baja condición moral, por un cura calumniador, por un cura mentiroso, por un cura que ofende a todos los colombianos, porque nos dice que solamente los que no tenemos principios éticos podemos estar de acuerdo con Álvaro Uribe, ese asesino de 14.000 colombianos, ese fundador de los grupos militares que asesinaron y que desplazaron a tantos colombianos. Eso es lo que dice Javier Giraldo y eso es lo que dice la Compañía de Jesús al recibir Javier Giraldo el respaldo manifiesto, integral, contundente del provincial de la Compañía, el padre Francisco de Ru.